de saber qué se está haciendo en el tema de la importación. Estamos hablando del tema del maíz, cómo está este tema, cómo se lo está manejando. ¿Es necesaria o no la importación? Bienvenido entonces a Nelson Yepes, la bienvenida por parte de Ricardo Mendieta también. Ricardo. Bueno, muchas gracias, Nelson Yepes, por estar presente con nosotros, subsecretario de Comercialización, perdón. Muchas gracias por estar en este su programa Nuestras Riquezas. Vamos a activar los audífonos. Si no, lo desconectamos nomás con los audífonos y lo hacemos sin audífonos, señor subsecretario. A veces la tecnología nos ayuda mucho sin audífonos. Desconéctalo nomás y nos vamos directo. No, no le escuchamos. Solo desconecte, desactive los audífonos y nos vamos directamente con el audio directo. No hay problema. A ver si lo podemos. Tiene que desactivar. Ah, ya, tiene el micrófono. Toque la pantalla y ahí está el micrófono. Ahora sí. Así lo tenemos. Perfecto. Ya tenemos audio. No, tiene que desconectar los audífonos. Vamos directamente con el audio normal. Ya. Ahora sí, activen la pantalla el micrófono. Perfecto. Ahí sí me pueden escuchar, ¿verdad? Ahí sí lo escucho. Sí. Entonces, un poco la pregunta era, para recapitular, cómo estamos ahorita en la situación de maíz, ¿no? Básicamente, el ministro de Agricultura tuvo una reunión en Los Ríos con productores de Los Ríos, que es una de las provincias que dentro de la producción de maíz es la más representativa, en conjunto con Manabí, Guayas y Loja, y conversó con ellos para hacer un segundo levantamiento de datos sobre rendimiento y superficie cosechada para el año 2024, específicamente para la cosecha de verano. La cosecha de invierno, que ya pasó, representa el 80% de la producción de maíz, mientras que la cosecha de verano representa únicamente el 20%. Sobre esa cosecha de verano hemos mostrado data inicial donde nos indican que va a haber un déficit específicamente ya para el mes de diciembre, las últimas 2 semanas de diciembre específicamente, donde ya los sectores que consumen maíz, específicamente la industria de balanceados, ya no tendría suficiente grano. Y esto se viene dando, o este análisis se viene dando a partir del mes de junio, donde el Consejo Consultivo se reunió, porque en el mes de mayo, donde se estableció el precio mínimo de sustentación de 16,50, se estableció dentro de los acuerdos que si el precio del maíz, del quintal de maíz, comenzaba a subir a partir de los $19, el Ministerio de Agricultura tenía que activarse y comenzar a monitorear qué está pasando con el tema de superficie y con el tema de los rendimientos. Entonces, desde el mes de junio, julio, agosto y ahora septiembre, hemos venido monitoreando esto, verificando en centros de acopio los inventarios de los comercializadores, los inventarios de la industria y de todos los que pueden o tienen capacidad para almacenar maíz, para poder determinar, en conjunto con los datos sobre rendimientos de superficie, cómo está el tema del maíz. Entonces, para la segunda semana de septiembre, se entregó un informe al ministro con el que se fue a Consejo Consultivo y con el que se mostraron datos de que ha habido una afectación en rendimiento del 15% para la cosecha veranera y en superficie el 14%. En rendimiento, básicamente porque la sequía ha afectado a un 40% de la superficie en diferentes niveles, ¿no? En algunos lugares los niveles han sido leves, en otros muy graves, y cuando ya son graves, quiere decir que la superficie que se pretendía cultivar no se cultivó. Entonces, con este 40% de afectación por sequía, tenemos que el rendimiento disminuyó en un 15%. Y la superficie cosechada también ha disminuido en un 14%,
porque básicamente ha habido migración hacia otros cultivos como cacao, por ejemplo, tabaco, arroz, y se ha dejado de producir maíz. A inicios de año, ya por el mes de mayo, tuvimos una reunión con productores de todas las provincias que producen básicamente maíz, y ellos nos dijeron que para la cosecha de invierno había también una disminución de maíz porque básicamente los productores no cosecharon lo que normalmente cosechan por dos motivos. El primero de los motivos fue porque en las proyecciones del INAMI, este año, a principios de año, iban a haber lluvias que iban a afectar la producción de maíz y que los rendimientos no iban a ser los esperados. Entonces eso hizo que los productores, muchos de ellos, desistieran de cosechar la superficie que normalmente están acostumbrados a cosechar, y obviamente hubo una disminución por ese motivo. Y el otro motivo, como les mencionaba, ha sido migración a otros cultivos, y el tercer motivo ha sido porque no ha encontrado fuentes de financiamiento para poder empezar sus cosechas, la compra de insumos, etc. Entonces, desde esa fecha venimos monitoreando esta situación y venimos entregando mensualmente al ministro información sobre la subida de precios del quintal de maíz. Y es así que cuando en los meses de junio y julio el quintal comienza a llegar a $19, se activa otra vez la convocatoria a consejo y comenzamos a dar los primeros datos de información al ministro y los miembros del consejo consultivo del maíz amarillo duro, que son básicamente representantes de la industria y de los productores representados por cada provincia y de la industria representados por los sectores, ¿no? El sector avícola, el sector porcícola, el sector balanceador, el sector productor de huevos. Bien, vamos a darle paso a Ricardo para la siguiente pregunta. Así es, bueno, en nuestra riqueza nos encontramos pues con el subsecretario de Comercialización, Nelson Yepes. Con respecto a la Cámara de Agricultura, de la segunda zona solicitó una segunda revisión de la producción de maíz y se habla de 2 semanas de espera para tener cifras reales. ¿Qué nos puede aclarar con respecto a este tema, por favor? Primero hay que hacer una puntualización. No se está hablando de cifras reales. Cifras reales ya se entregaron en el Consejo Consultivo donde se presentó el balance oferta-demanda. Lo que se ha hecho es una actualización de la situación con nuevas cifras, que fue lo que el ministro se comprometió a realizar con los productores de los ríos. Esa información va a ser entregada el día de mañana, al mediodía, al ministro de Agricultura con un informe donde él podrá obtener la información de cómo está la situación actualmente. Bien, importante este tema, porque al hablar de cifras reales, es las cifras que están transparentando la realidad en este momento. Si bien es cierto, la Cámara de la Segunda Zona, y yo fui a esa rueda de prensa, hablaba de que la capacidad de producción podría ser basta para que ya no haya esta importación. Sin embargo, también sabemos que en el caso de que no alcance la producción, la importación no va a ser de la noche a la mañana, tiene un proceso, son creo casi 2 meses en el cual se espera, en el caso de que se dé esta falta de maíz, se espera de que ya los procesos hayan avanzado para que no haya una especulación con la escasez de maíz. Entiendo perfectamente la situación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que usted bien lo representa. Sin embargo, vamos a esperar entonces a las cifras del día jueves, de hoy jueves, para que nos diga el ministro cuál es ese resultado, cuáles son esas cifras reales, porque es la realidad, lo que tenemos ahora, para poder tomar decisiones, es lo que tengo entendido, ¿verdad? ¿Cuál es su visión? Yo supongo que usted, Nelson Yepes, subsecretario de Comercialización Agropecuaria, es una persona no de escritorio, sino in situ. Usted también ha visitado diferentes lugares y sabe muy bien la realidad de cuál es la situación, por ejemplo, de los ríos. ¿Qué podría adelantarnos, por ejemplo? O sea, en los ríos es notorio a través de los informes que ya se han presentado de que ha habido una migración a otro cultivo, ¿no? Básicamente cacao. Como ustedes conocen, el precio del cacao
para el año 2024 llegó o alcanzó los $10,000 por tonelada. Hoy está fluctúa entre $7,000 y $8,000. Y desde el año pasado se venía previniendo de esta situación o se venía adelantando esta situación por la sequía que estaba ocurriendo en Costa de Marfil y Ghana, lo que hacía que estos países dejaran de producir y le dieran una ventaja al Ecuador de aumentar su producción y de ganar ese diferencial altísimo en el precio de la tonelada. Entonces esto ha causado y un cambio, una disminución de la superficie de los ríos, ¿no? Que se estima que empezó hace unos 4 o 5 años en unas 44,000 hectáreas y hoy está alrededor de 24,000 o 25,000 hectáreas. Entonces, desde ese punto de vista, ha venido existiendo siempre una disminución de superficie y todos los años ha existido déficit, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio escuchar de ciertos productores que dicen que el maíz va a alcanzar para este último periodo del año, cuando en todos los años se ha venido registrando un déficit de maíz. El año pasado se autorizaron para el 2024 90,566 toneladas métricas. En el 2023 se autorizaron 164,000. En el 2022, 158,000. En el registro, por lo menos de los últimos años, ¿no? Entonces, esta situación es notable y el país siempre ha tenido un déficit de producción de maíz. Con los datos que vamos a proporcionar, se va a establecer que efectivamente existe esta disminución tanto de rendimiento como de superficie y que obviamente es necesario realizar la importación. La importación fue ya determinada en tanto a un primer cupo de importación para el año 2025 de 95,000 toneladas, porque esa fue la resolución del Consejo Consultivo que tuvo, que sesionó en la última semana del mes de septiembre, me parece que fue el 22 o 23, y donde se determinó eso en consenso. Y eso es una parte importante de todo esto. La Subsecretaría de Comercialización tiene como deber convocar a consejo cuando alguno de sus miembros lo solicite o cuando el ministro lo considere. Y es así que la industria que consume maíz hizo esa solicitud de ir a consejo debido al alza del precio del maíz. Entonces, y en términos de economía, en términos generales, ¿no? En economía, siempre que un producto escasea, el precio sube. Entonces es comprensible hasta cierto punto que el precio haya subido por una disminución de la cantidad de maíz. Si hubiese suficiente maíz, el precio estuviese a la baja. Y contra eso no se puede argumentar, porque son situaciones de mercado. Entonces es un poco difícil creer que exista en este momento suficiente maíz y que el precio esté por arriba de 20 o 21 dólares. Audífono, Ricardo. No se te escucha. Gracias. Para ir finalizando el tema, le indicaba pues a su secretario de Comercialización, ¿cómo sería el proceso de importación, tiempo y procedencia en el caso de ser necesaria la importación? Claro, en términos logísticos, para que pueda venir cualquier mercancía de otro origen, especialmente en términos de maíz, los últimos años nosotros hemos importado de Argentina, porque con Argentina tenemos el Tratado de Mercosur y por ese tratado el maíz puede venir en condiciones arancelarias más favorables que de otros destinos. Entonces, el valor CIF del quintal de maíz ya puesto en un puerto ecuatoriano es de 10,50 el quintal, ¿verdad? Con costos de sabanización y de transporte hacia las bodegas, el maíz podría llegar a costar 14 dólares. En los últimos años, la mayor cantidad de maíz que hemos importado ha sido justamente de este destino y se están preparando obviamente los pedidos para ese destino. Pero ¿qué tiempo toma logísticamente en condiciones normales una importación de esta naturaleza? Al menos 2 meses, generalmente 2 meses y medio. Perfecto. ¿Y destino, perdón?
¿Desde dónde vendría? Argentina. Desde Argentina, perfecto. Vamos los tres a finalizar ya producción. Agradeciéndole justamente al subsecretario de Comercialización, el señor Nelson Yepes. Es importante que las autoridades estén informando siempre. Por favor, ustedes tomen la información de medios serios, de la fuente, en este caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mañana, bueno, hoy día vamos a estar pendientes de todo lo que se diga dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería por parte del ministro, que ya llega de España, supongo entonces, ¿no? Y que ya está retomando las actividades en el Ecuador. Muchísimas gracias, señor subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura. Ricardo, la despedida. Así es, también muy agradecido realmente por su tiempo y como para recalcar lo que ya decía Blanquita, siempre de la fuente fidedigna. En este caso, muchas gracias a las autoridades. El subsecretario de Comercialización, Nelson Yepes, se encuentra pues con nosotros y siempre de manera fidedigna tener la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Solamente recalcar que todas las decisiones que estamos realizando han sido minuciosas y técnicas y las hacemos en bienestar de la ciudadanía, porque es la que finalmente debe adquirir la proteína, el consumidor final, y en favor de toda la cadena, que incluye a los productores y a los consumidores de maíz, que son básicamente la industria. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, muchas gracias.